Hola a todas y a todos. Comenzamos el primero de los temas de animación y gestión cultural que hemos dedicado al concepto de cultura, que es uno de los principales fines de nuestro módulo y uno de los conceptos fundamentales para el técnico y técnica en animación sociocultural y turística. Por definición, un TASOC o una TASOC es un profesional de la gestión de la cultura. Y en eso os vais a convertir en los próximos 2 años, en profesionales de la cultura. Y por lo tanto debemos manejar este concepto sin dificultad. Y para empezar vamos a hacer un breve repaso histórico del concepto cultura. A lo largo de los siglos el término ha ido evolucionando, pero yo, para facilitaros el estudio, os propongo destacar cuatro momentos históricos en los que se marcó un cambio de tendencia en el concepto de cultura. Y en primer lugar nos vamos a centrar en el origen latino del término. Cultura proviene de cultum, que significa cultivar. Así, incluso hoy en día hay muchas palabras que incluyen el sufijo cultura con el significado de cultivar. Por ejemplo, agricultura, que es el cultivo del campo, o apicultura, que es el de las abejas. Estoy seguro de que si pensáis un poco encontraréis otras palabras con el sufijo cultura que tienen esta acepción. De hecho, si buscamos en el diccionario el término cultivar, veremos que una de sus acepciones es algo así como ejercitarse en las artes, las ciencias, las lenguas. A veces se dice, mira, qué persona más cultivada. Bueno, pues en el siglo I a.C., Cicerón hizo referencia a la educación espiritual con el término cultura animi, es decir, cultivo del alma, cultura animi. Y a partir de ahí se fue perdiendo el animi y el concepto se quedó solo con la palabra cultura. Pero bueno, pasaron los años, pasaron los siglos y con la Ilustración, cultura adquiere una nueva dimensión. Rousseau, en su obra El Emilio, empezó a considerar la cultura como aquello que diferencia al ser humano de otras especies. Luego, en el siglo XIX, los pensadores alemanes utilizaron el término Kultur, en referencia a aquellos valores profundos de cada comunidad. Cultura entonces se convierte en plural, ya no se habla de cultura, se habla de culturas. Fomentado esto por los movimientos nacionalistas que hacía referencia a aquellos valores y aquellas creaciones propias de cada pueblo, la cultura del pueblo. Y llegamos al siglo XX, en el que el término cultura comienza a ser utilizado masivamente por distintas disciplinas como la antropología, la sociología o la psicología. Vamos a ver ahora cómo conciben la cultura estas tres ciencias. A veces se piensa de manera un poco reduccionista que la cultura no es más que el conjunto de la producción artística, pero para la antropología la cultura no es esto, o no es solo esto. La antropología no considera afirmaciones como qué poca cultura que tiene esa persona, porque todas las personas tienen cultura para un antropólogo. Mirad estas dos definiciones de dos autores que son referentes en antropología. Para Taylor, la cultura es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el ser humano como miembro de una sociedad. Por su parte, Marvin Harris la define como el conjunto aprendido de tradiciones, estilos de vida socialmente adquiridos de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir, actuar, es decir, su conducta. De estas definiciones se puede desprender que la cultura es general, pues todos los seres humanos tenemos cultura, y es específica, porque cada cultura es distinta, que es transmitida de generación en generación. Relacionado con esto está el concepto de enculturación o endoculturación, que ya trabajaremos en clase. La cultura promueve la difusión. Este es un concepto que Marvin Harris hacía referencia con este concepto a la transmisión de valores culturales de una cultura a otra. Además, la cultura es simbólica porque da significados particulares a distintos hechos. Es compartida porque es compartida por toda la sociedad, pero además es plural porque hay muchas culturas, tantas culturas como grupos humanos. Y es histórica porque va evolucionando a lo largo del tiempo. Así que esto es cultura para la antropología. Pensar que en antropología, la antropología es la disciplina por excelencia que se ocupa del estudio de la cultura.
Pero la cultura también es un concepto fundamental para la sociología. La cultura se considera como una parte fundamental de cada sociedad. Para la sociología, la cultura es un concepto fundamental en el aprendizaje social, pues valores de una comunidad se transmiten entre las personas. En el aprendizaje social, la cultura ofrece información a la comunidad sobre 4 aspectos diferentes. Aporta datos, es decir, la cultura es descriptiva, describe a la comunidad a la que define. Aporta instrucciones sobre cómo comportarse, esta es su dimensión técnica. Tiene una dimensión normativa, pues determina los valores y normas que hay que seguir en una determinada comunidad. Y tiene una dimensión prospectiva, pues determina cuál es el futuro posible a partir de la realidad que rodea a la comunidad. Además, es interesante la diferenciación que hace la sociología entre la diversidad intracultural, que tiene que ver con las características particulares de los individuos que componen la cultura, y la diversidad intercultural, que hace referencia a la relación entre las diferentes culturas existentes. Y por último, veremos cómo concibe la psicología a la cultura. Fundamentalmente lo hace desde la psicología social, que es la rama que se ocupa de estudiar cómo nuestros pensamientos y manera de vivir están influidas por los demás. Para la psicología la cultura es dinámica, porque cambia, y es plural porque está formada por las realidades de las diferentes subculturas que componen una cultura. Así, cada cultura está formada por diversas subculturas. Para la psicología social, la cultura define la percepción del mundo que tenemos cada persona. Y ahí se incluye el lenguaje, que determina la manera en la que percibimos el mundo, porque al categorizarlo, lo percibimos de una determinada manera. También hay que decir que los roles que desempeñamos a lo largo de la vida son roles impuestos en cierta medida por nuestra cultura, porque son las categorías que están preestablecidas las que nos van asignando a lo largo de la vida. Y también es la cultura, en el fondo, la que nos obliga, entre comillas, a tomar una decisión u otra. Yo pregunto, ¿somos libres cuando hemos tomado una decisión o la cultura nos ha empujado a ello? Bueno, pero entonces, ¿qué es cultura? Después de todo lo visto, podemos decir que el ser humano es esencialmente cultural. Qué equivocados estaríamos si pensamos que el ser humano es el resultado de una evolución física y poco más. Así que, 2 últimas cosas para terminar esta lección. Por un lado, la definición de cultura que propuso la UNESCO en 1982. La cultura para la UNESCO es el conjunto de los rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Y por último, una metáfora. Toda cultura tiene una serie de valores y aspectos observables, pero además tiene otros que no lo son. Y se suele representar como un iceberg, otros lo hacen con un árbol con raíces más o menos profundas. En la parte visible estarían los aspectos más manifiestos de una cultura, como las propias producciones culturales, pero en la parte oculta estarían aquellos elementos más inconscientes, que también están determinados por la cultura. Así que ya veis, la cultura, el origen de nuestro módulo y el concepto más importante de nuestro módulo, ofrece múltiples caras. Espero que esta lección os haya resultado interesante y seguiremos trabajando en clase. Mucho ánimo.